Bienvenidos a un capítulo más de La Guarida del Encuestripador. En esta ocasión muy especial para mi Margarita Jiménez, mi maestra. La mujer que rompió la puerta de la comunicación política y social en este país, la que hizo la primera campaña de un condón en México, la primera mujer que hizo campañas para mujeres, con sostén, te lo firmo y te lo cumplo, quemó dinosaurios, hizo misas con los priistas, la marea roja, miles y miles de campañas. Margarita Jiménez en La Guarida del Encuestripador. Soy intempestiva, soy temperamental, soy muy apasionada. El país está en una ruta sinuosa en que no sabemos para dónde vamos. Se ha perdido el rumbo. Licenciado Peña, ¿por qué no le ponemos que se los firmo y se los cumplo? Así nació, te lo firmo y te lo cumplo. El rojo vende. Y por eso tomé la decisión de pintar al Estado de México de rojo. Pero yo diría que somos un éxito como pareja. Ha funcionado bien y juntos cruzaremos el arco del destino. Ese es nuestro plan, morir juntos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una etapa más de El Encuestripador, La Guarida del Encuestripador. Para mí es un día muy especial. Estamos con Margarita Jiménez, que para muchos es quien ha cambiado la historia de la comunicación política en este país. Para mí es mucho más que eso. Margarita, gracias. Buenos días, Rodrigo. Gracias, bienvenida. Es un honor para mí y el equipo tener gente como tú en esta Guarida del Encuestripador. Vamos a empezar por lo que sé hacer, que es preguntar. Sí, siempre has preguntado mucho. Eso sé hacer. Entonces, Margarita, ¿tu credencial de elector es de este municipio? Sí, es de esta alcaldía, de la alcaldía Álvaro Obregón. ¿Aquí votas? Aquí voto. ¿Y votas? Y voto. ¿Sí? No más, eso iba a faltar. Oye, Maggie, pero tú no eres de Álvaro Obregón. No, yo nací en la colonia Portales, que es Benito Juárez. Y el tiempo te trajo me trajo hasta Álvaro Obregón, ¿sí? ¿Hasta qué año estudiaste? Pues no terminé la carrera, y todo el mundo lo sabe. Uh-huh. No terminé una carrera técnica y las otras dos carreras que son licenciaturas están por recibirse, ¿sí? ¿Dos? ¿Qué son cuáles? Economía y arquitectura. O sea, ¿no comunicación? No, después estudié comunicación. O sea, a ver si entiendo. Sí, claro. A ver si entiendo. Tú rompiste la puerta de la comunicación en este país. Yo estudié comunicación. Pero, o sea, rompiste la puerta de la comunicación política en México y no estudiaste comunicación. Sí estudié comunicación. O sea, después tus carreras... Pero entonces se le llamaba publicidad. Publicidad. Después tuve que hacer posgrado y di clases mucho tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas como adjunta de un profesor que era un gran radiodifusor. Y el camino nos llevó a ambos por la comunicación política y por la radiodifusión. Ahorita le vamos a entrar a eso. Pero entonces, digamos que tu formación, cuando tú dijiste, ¿qué voy a estudiar? Arquitectura decidiste. Primero. Eso dijiste. Hoy yo quiero estudiar arquitectura. ¿Eso habrá hecho alguna forma de pensar, alguna estructura en tu vida? Reconcebir el espacio. Eso es importante. Oye, ¿con qué partido te identificas, Maggie? Pues me he identificado hasta antes de hoy con el PRI. Llevo un corazón priista, pero por encima de ese corazón priista está un corazón mexicano. Y lo que le convenga a México será a donde yo le apueste. Hablando de eso, y seguimos con las preguntas estas de las encuestas típicas, ¿tú crees que el país va en la dirección adecuada o en la dirección incorrecta? El país está en una ruta sinuosa en que no sabemos para dónde vamos. Se ha perdido el rumbo. Te voy a leer una frase de Octavio Paz. Te la voy a leer porque no me la aprendo. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. ¿Tú crees que eso está pasando en México, Maggie? Está pasando en México y la historia da cuenta de ello. Tendríamos que ir para atrás, como diría Winston Churchill, para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Recordemos qué tuvo que hacer
Plutarco Elías Calles, para que este país caminara. Tuvo que unir a todas las facciones que había en el país, a todos los liderazgos, y formó el PRI, porque vivíamos en el miedo, en la revuelta y en la masacre. Un poco como hoy. América Latina, no solo México, anda en esas. Antes de entrarle a este tema político, la comunicación, todo lo que ha pasado en tu vida, la radio y la poesía, todo lo que le vamos a entrar, cuéntame de tus padres, por favor. ¿Quiénes eran tus padres? Mi padre era un abogado ilustre, filósofo, que murió muy pronto. Era un hombre dilecto, conocedor de los clásicos, a más no poder. Y en un viaje a comprar unas radiodifusoras, murió en un accidente de carretera, muy joven, a los 33 años. Mi madre era una española guapísima, proveniente de la Guerra Civil Española. ¿Tu padre mexicano? Mi padre mexicano. ¿Y tu madre española? Mi madre española, proveniente de la Guerra Civil Española. Ella era republicana y solía decir algo que en mi vida diaria queda muy claro, que mi hermana, tengo una hermana menor, y yo somos alpargata con guarache. Explícamelo, por favor. El calzado tradicional de hace muchísimos años en España, en los villorios, en las comunidades apartadas, eran las alpargatas. Sí. Y aquí en nuestras comunidades más apartadas, hoy día ya no, hoy son los tenis, pero durante muchos años fueron los guaraches. Entonces, alpargata con guarache, aunque mi padre, te digo, era un abogado y filósofo dilectísimo, del que me siento muy, muy enamorada. Yo le llamo mi príncipe de la luz. Y allá andan los clásicos, y acá atrás están todos los libros de filosofía y de religión, que él estudió. Él era hermano masón. Okay. Pues entonces había mucho de eso en esta casa. Y naciste en Portales, me dices. Nací en Portales. O sea, tu madre vino aquí como muchos españoles, se habrán conocido ahí. Mi padre era el abogado del hermano de mi mamá. Tu padre era abogado. Era abogado, era el abogado del hermano de mi mamá. Ese hermano, mi tío Valeriano, tenía camiones en la ruta de Xochimilco, que entonces no era ruta del gobierno, y era su abogado, y ahí conoció a mi madre, que era una lindura, una belleza. Y bueno, pues cayó y se casaron, y aquí estamos mi hermana y yo todavía. Oye, Maggie, y entonces voy a usar mi acordeón que traigo aquí. ¿En dónde llega Xochimilco a tu vida? Yo llego a Xochimilco por una razón idílica. Casi que razón e idilio no son estrictamente parientes, pero llego por la idealización de mi padre. Un día, yendo a dejar flores a la tumba de mi padre, que está en una colonia que se llama Huichapan, vemos que nos paramos a comprar algo en una tienda, mi madre y yo, y mencionó mi madre que qué bonito estaba por ahí, en la vieja carretera a Xochimilco. Uh-huh. Y nos dice el hombre que vendía, pues aquí a la vuelta se vende un terreno, lo vende mi hermano. Y Margarita Jiménez, así como es, dijo, pues vamos a verlo ahorita, mamá, ¿qué te parece? Y ese día lo compré. Te voy a interrumpir tantito. Así como es, dime cómo es así como es. Soy intempestiva, soy temperamental, soy muy apasionada. De pronto tomo decisiones muy rápidas. Hoy las pienso un poco más. Fíjate, si las pienso un poco más, que nos tardamos casi 19 años, Roberto y yo, en decidirnos a casarnos, aunque ya vivíamos juntos. Y por ahí escuché que nos tardamos. Se precipitaron, sí. Yo siento. No, yo creo que nos tardamos. Él dice que nos precipitamos. Ahorita vamos a entrarle al tema de Roberto Galicia, es un tema importante. Oye, entonces compraste el terreno, dijiste, enséñamelo. Va. ¿Te gustó? Me gustó, lo compré. Después la construcción fue verdaderamente una complicación, porque yo quería ciertas cosas que les recuerdo que estudié
casi 3 años de arquitectura. Exactamente. Entonces yo quería ciertas cosas y también que mi hermana y mis sobrinos, por razones que no vienen a cuento, estuvieran ahí a un lado, que fue sobre todo petición de mi madre. Y y entonces, bueno, pues salió, como siempre sale con los arquitectos, el doble de lo que habían calculado, ¿verdad? De manera es que concibo un concepto precioso, pero que si hoy viviera yo ahí, no podría subir esas escaleras. Era una escalera al cielo. Pero la Noria era una escalera al cielo. la Noria era una escalera al cielo. Mira, pero me regreso tantito. Un espacio diseñado por ti, ¿cierto? Sí. Para que estuvieran los tuyos. Es correcto. Ahí. La familia pesa, importa, se ama y cuesta. Y en el corazón de Margarita Jiménez me consta más. Y entonces, en esa casa vivían juntos. Ahí murió tu madre. Mi madre murió ahí. Pero conoció, vio el sueño realizado. Oh, claro, lo vivió un buen rato. ¿Qué decía cuando llegó a vivir a Xochimilco tu madre? Mira, como mucho tuvo que ver con lo que le gustó a ella, pues yo diría que más bien apechugó, porque yo creo que también las escaleras le pesaron como hoy me pesarían a mí, pero tenía a las 2 hijas, una más arriba y a otra más abajo. Y yo a sus nietos y todo eso, bueno, la hizo crear una tribu que yo creo que compensó lo físico, ¿no? El esfuerzo físico. A ver si entiendo. Tú llegaste un día, ibas ahí por Xochimilco y viste un terreno donde no había nada y construiste una casa para ti y tu familia. Es así. Qué bonito. Bueno, sigamos, porque de esas cosas que construyes donde no hay nada, hay varias en tu historia. ¿Qué siguió, Maggie? ¿Qué siguió? ¿Estudiaste? ¿Estabas entre una carrera, otra? Y me encantó la comunicación. Te encantó la comunicación. Y ahí aparece un personaje, 2 personajes definitivos en mi vida. Miguel Isi Pedrosa, que fue mi maestro en prepa y luego fue mi maestro en profesional. ¿Qué me enseñó? Método. Okay. Método. Eso me hace recordar a María de las Heras. Método. Y a pesar de mi creatividad, tuve sí que ceñirme en los documentos, en la justificación, en la propuesta a un método. Y luego Javier Sánchez Campuzano, que fue mi maestro, mi guía, mi hermano, mi amigo, hasta la fecha, hoy importante radiodifusor del Estado de México y de la frontera en nuestro país. También de revistas, hoy ya las revistas ya cayeron en desuso, y de algún canal de televisión también de la frontera. Javier me enseñó a querer ser empresaria. Javier me enseñó a querer ser número 1, no sé si lo logré, pero Javier tenía una frase lapidaria que decía, y eso va por ti que tú lo eres. El 1 es todo, el 2 no es nadie. Yo no creo al 100% lo que decía Javier, pero todo eso me motivó a crecer. Y entonces yo conduje, primero, lo número 1, creé junto con Arturo Bacho el logotipo que todavía utiliza Radio Fórmula. Mira. Hicimos el logotipo que todavía utiliza Radio Fórmula. No existía Radio Fórmula. No como tal, eran radioforas. Antes existió una cosa que se llamó el Gran Grupo. Y luego vino Radio Fórmula. Y las estaciones antes estaban cada una por su lado. Muchas eran del hermano de Emilio Tuero. Pero después fueron de Azcárraga. Exacto. De uno de los hermanos del Tigre. Rogerio, de don Rogerio Azcárraga. Sí, entonces no había nada, no tenían una imagen, no era un grupo, y tú hiciste el logotipo. El logotipo. Y después, con Javier, se crea el Consejo de Difusión Cultural, mi patita de palo. Y entonces empiezo a tener vínculos con radiodifusoras de Europa, con radiodifusoras de Estados Unidos, de manera tal que tuviéramos un intercambio de programas y que esto enriqueciera
las 8 estaciones que teníamos. Hay una anécdota breve y muy chistosa que le llamaban el grupo del Mambo, porque era Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5, Radio 6, Radio 7, Mambo. Entonces, en la radio aprendí mucho y a caminar rápido en términos de comunicación por una razón fundamental. Lo que escribes en este momento lo grabas enseguida y ya se acabó, ¿eh? No hay más espacio. A la vuelta, otra vez, y coordinaba y supervisaba lo que era el área de noticias. Oye, ¿y tú siempre te supiste creativa? No, fíjate que no. ¿Qué supe siempre? Siempre supe que me gustaba el mundo del arte. Okay. Pero lo tuve que ir desarrollando hasta que quité muchas inhibiciones y muchos complejos de encima. O sea, eres una persona introvertida. Entonces. Yo fui muy introvertida, pero fui a dar al diván del psicoanálisis y hete aquí que se me quitó. O sea, que tú lo que me dices es que un día llegas, no ves nada, compras un terreno y haces una casa. Y luego me dices que eras introvertida. Pues sí, pero puede ser introvertida y atrevida. O sea, tú, adolescencia, eras una mujer... No sé qué tanto. De niña fui muy introvertida, de todo lloraba, mi hermana me protegía de todo, pero, al llegar a la secundaria, recuerdo que Lucía Ramírez, que fue hija de un famoso político mexicano y director del Día de hace muchos años, y yo empezamos con las pancartitas dibujadas para la sociedad de alumnos. O sea que era introvertida pero atrevida. Suena peculiar, pero así era, ¿sí? Sí, porque hoy, Maggie, hay muchísimas escuelas que enseñan comunicación política, cómo hacer campañas y ese tipo de cosas. Antes no era un oficio. No lo podías aprender. O sea, no había una escuela, un maestro que te dijera, y mira, y en la pre-campaña se hace esto. O sea, quienes surgieron, quienes inventaron esto, ustedes que inventaron esto, realmente lo inventaron porque lo traían. O sea, no es algo que se les enseñó, ¿cierto? Cierto, mira, aparecieron otros 2 personajes en mi vida. A ver. En mi vida política y de comunicación muy importantes. Siempre tuve la fortuna de estar cerca de mis maestros. Yo creo que les llamaba la atención esa muchachilla de lentes y cómo era yo, que fueron Enrique Jackson. Político mexicano. Extraordinario. De los que ya no hay. Él era muy exigente, él me retó, me desafió a hacer muchas cosas que logré. Yo no contaba con su simpatía al principio. Okay. Y al final, hasta el final fuimos amigos. Un tipo duro, ¿no? Duro, sabio, inteligente, con mucha sensibilidad política. Y apareció, un poco después de que conocí a Jackson, Enrique Rubio. Enrique Rubio, que hubo un tiempo que le decían el Papa Negro. ¿Por qué? Porque es muy católico, number 1. Y 2, porque es un hombre que de política entiende muchísimo. Y él, como fue director del Instituto Nacional del Consumidor, había estado en CONASUPO, había estado en Comercio, había estado en una serie de lugares y siempre se rodeó de políticos muy importantes. Me llamó, mucha gente dice, me invitan. No me hizo una invitación. Me estuvo presionando para que aceptara irme con él. E hicimos una sociedad que yo creo que ni él ni yo creímos que fuera a funcionar hace 38 años. ¿Qué se llama? Consultores en Comunicación Social. Hoy ya casi cualquiera se llama consultor en comunicación social. Sí, cualquiera. Ya casi cualquiera se llama. Cocos. Cocos, sí señor, Desde Cocos. ahí. ¿Y por qué se juntaron? O sea, entiendo, había una necesidad en el mercado, Maggie,
de comunicar? ¿Había una necesidad de hacer campañas? Porque estamos hablando por los años 80, ¿cierto? Sí, fue en el año 1983. Ok. El 9 de mayo de 1983 se firma ante el notario esta sociedad. Ok. En el 83, mucha gente que nos ve ahora no entiende cuando hablan de un partido hegemónico, que las elecciones eran un trámite. Y yo me imagino en ese 83, ¿cuál era la demanda? O sea, ¿no? Porque ustedes ponen un negocio, una oferta, una demanda. O sea, ya se empezaban a necesitar campañas para ganar. Empezaban a necesitarse campañas, pero si lo analizo en el tiempo, realmente para posicionarse y para que los conocieran, porque en aquel entonces los dedazos iban desde el centro y muchos políticos que iban, digamos, por Durango, por Tlaxcala, en fin, por Veracruz, se me olvidan otros, iban de dedazo. Y entonces necesitaban que los conociera la gente. Necesitaban hacerse ver. Así empezamos. O sea, no era para ganar elecciones. No, iban a ganar. Era para que quien tomaba las decisiones los volteara a ver. Es correcto. Y entonces, ahorita le vamos a mostrar porque hay muchas campañas electorales muy exitosas en tu historia. Pero antes de entrar en eso, ya empezando con Cocos, o sea, otra vez, no había nada, no había una agencia como tal de no había un inmueble, no. Y ustedes llegaron y dijeron, vamos a poner esta. Sí, fíjate que un hombre que ya murió, un gran señor, un gran caballero, el licenciado Castro y Castro, nos prestó su oficina en el piso 13 o piso 14, no me acuerdo bien, o 12, del edificio de los bonos del ahorro nacional, que en el 85 se cayó esa parte. Y ahí nos instalamos, pero como todo lo que hace Margarita Jiménez, que es expansiva, pues ya no cabíamos. Y entonces, pues fuimos a buscar a Las Lomas, un lugar. Y encontramos una casa grande, adecuada a nuestras necesidades, que habían crecido. De ser 4 monos, ya teníamos el área creativa, encabezada por Teófilo Huerta, teníamos el área de arte, encabezada por Javier Torres, manejábamos una revista para una área de Conasupo, en fin. Habíamos algunos ejecutivos, entonces nos fuimos a Las Lomas. También estuvieron otros dos dibujantes, diseñadores espléndidos, que los traigo a colación, no recuerdo bien sus nombres, los traigo a colación, a uno sí porque le decíamos el Diablo, porque junto vivía un hombre fifí, se diría hoy en día fifí, con su casa, y nosotros trabajábamos hasta altas horas de la noche, como es la costumbre del grupo, ¿verdad? Entonces, de pronto, nosotros estábamos trabajando, y un día había salido por cena uno de ellos, y le grita al Diablo, ¡ábreme, Diablo! ¡Ábreme, Diablo! Y claro que al entonces regente, Ramón Aguirre, amigo de Enrique Rubio, le pidieron primero a la delegada y luego a él que nos corrieran. Nos dieron 2 meses y nos fuimos y encontramos una propiedad que ya compramos, no alquilamos, en Ohio y casi esquina con Insurgentes, donde estuvimos muchos, muchos años y que tú conociste muy bien. Muy bien, muy bien. Ya le entraremos. Ramón Aguirre, vamos a hacer ahí una pausita en Ramón Aguirre, porque te tocó hacerle una campaña a Ramón Aguirre. Le hicimos su campaña para gobernador a Ramón Aguirre. ¿Qué ganó? Fue la primera concertación. Quiero recordar, el competidor había sido Vicente Fox como candidato a la gubernatura de Guanajuato, pero finalmente se llegó a un acuerdo y se le dio a, no recuerdo su nombre,
Medina Plasencia. A Medina Plasencia, la gubernatura. Ahí conocimos al señor Aguirre, ahí fui con María de las Heras, con Enrique Rubio, Roberto Galicia, Margarita Jiménez, y se nos había ocurrido un jingle que era un rap, R.A. Ramón, y otro chavo, otro muchacho. Entramos hoy y les digo, ¿qué tal que entramos con la grabadora aquí? Y entramos cantando. Así lo hicimos. No, pues claro que aplausos, ovaciones y compra. Una campaña más como exitosísima y parteaguas. Parteaguas. Parteaguas, porque fue la primera vez que se pidió el voto a los televidentes, a los espectadores, a los ciudadanos. Explícame eso, Maggie, porque no, hay gente que no lo va a entender. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo se Antes, pues te contaban desde cuando habían ido al kinder. O sea, hablaban de ellos, que este es un gran error de la comunicación. De entonces y de ahora todavía. Sí, sin duda. Y la gente lo que quiere y necesita saber es lo que el de enfrente necesita saber. Lo que quiere saber. Se le da entonces mucho vuelo. Empieza a ser muy importante las encuestas. Por eso en el equipo que fuimos a ver a Ramón Aguirre iba, por supuesto, María de las Heras, la gran encuestadora que junto con Ana Cristina Covarrubias abrieron no solo mercado, abrieron la mente de los comunicadores y de los políticos. Roberto Galicia, que además de ser, con el tiempo se hizo socio de la empresa, él le cambió un poco, le afinó la imagen a Ramón Aguirre. Lo hizo verse delgado, y él no era delgado. No, ya. Lo hizo verse muy bien. Y el texto que escribimos, pedía el voto y les daba todo el crédito en esa solicitud a la gente. Nunca había pasado eso. Eso no había ocurrido. Otra vez. Eso no había ocurrido. Hicimos campañas antes que la de él, recuerdo todavía la del candidato a gobernador por Zacatecas, por la hoy. No, por Durango. Que el entonces candidato subió a un pueblo que se llama Guadalupe Victoria, que es de donde bajó Guadalupe Victoria para ser presidente, el primer presidente después de la independencia. Y hacía 19 años que ningún político había subido a ese pueblo. También hay que apuntar que aunque las redes sociales hoy son las benditas redes sociales, el terreno es muy importante, tocar la tierra. Ahorita vamos a ver, porque al final pareciera que eso de la tierra fue tu expertise, tu legado pudiera ser, diría yo, entre muchas otras cosas. Pero ahorita le vamos a meter a eso. Ahorita dijiste María de las Heras, Ana Cristina Covarrubias, y voy a abrir otro paréntesis del paréntesis, regresamos, y es que no había muchas mujeres en esa época dedicándose a esto, Maya. Era un mundo de hombres. Era un mundo de hombres. El de la política. ¿Cómo las trataban? Porque hoy, a ver, hay secretarias de Estado, es la vez que más gobernadoras ha habido en este país. Hoy es un tema que tiene la lupa nacional e internacional. Pero ¿cómo era en esa época, Maya? Sí, eran rudos con nosotros. O te trataban como una tímida Violeta, o coqueteando, o con mucha rudeza, retando a ver si podías. Y pues sí podíamos, porque habrá que decir a favor de nosotras que somos sensibles y que tenemos mucha intuición. Sí. Que cuando el varón huele algo, nosotros ya lo habíamos olido 3 veces. ¿Te tocó alguien que tal vez los hombres se iban a un restaurante a comer y se decían cosas y tú no ibas? Fíjate que a mí poco. ¿Sí? Tú, Rodrigo, conoces mi manera de ser. Sí. Nunca he creído que nada se arregla en un restaurante. Sí. Nunca lo he creído, pero sé que muchos lo hicieron. Creo que María tampoco, pocas veces. O sea, pasaban cosas así. Pasaban cosas mujeres, así. Pero creo que ni María
Menos Ana Cristina, Sí. tampoco. Y ni Margarita Jiménez fuimos de ese ¿Alguna perfil. otra mujer que te acuerdes de esa época que se dedicara a esta onda? No me acuerdo. Sí, es que yo, No me acuerdo. pienso y quisiera... Bueno, y eso te llevó, Maggie, a haber roto otra vez, no había otra vez, a inaugurar el tema de las mujeres en este ambiente, en este medio, que no es fácil, y luego te hizo llevar a hacer una agrupación de mujeres que por primera vez, mujeres ayudando a mujeres, para llegar a cargos de elección popular. Es correcto. Vimos la necesidad. María de las Heras conoció a Rosario Robles. Rosario le ofreció muchas cosas por apoyarla. Y María de las Heras era mi amiga, además de ser una herramienta súper eficaz para nuestro trabajo, era mi amiga. Y ella me llamó para que hiciéramos la parte de estrategia de comunicación, mientras ella se ocupaba de las encuestas, y llamamos a otras, ella y yo llamamos a otras mujeres. Y Rosario, bueno, también llevó a dos mujeres. Y armamos algo que se llamó el Grupo Sostén, que como ustedes saben es un nombre que se le debe a Margarita Jiménez. Y el logotipo. Y el logotipo, que es un brasier rojo con unas alas blancas transparentes. O sea, que lo que pretendió comunicar es sin sostén, sin estar fajadas, nos liberamos y vamos a invadir el mundo de los hombres. Que al final eran el sostén de la industria, de y el sus casas, sostén ¿no? de la sociedad, De la hasta la sociedad. fecha. De La acuerdo. sociedad está sostenida por mujeres. Antes de esto no había algo que se dedicara a las mujeres. O sea, otra vez, no había y ustedes inauguraron esta onda. No. Después se creó la liga y se creó la no sé qué. No, No había. no. Fue un evento, el de inauguración de este grupo, bueno, glorioso. Se llenó el Club de Industriales con gente que llevó María, Pero, Rosario y Margarita. Hay que aclarar, es importante el Club de Industriales porque nunca antes las mujeres o cierto. algo que No. las mujeres no podían entrar al grupo industrial. Con Javier Sánchez Campuzano asistí al Club de Industriales hace muchos años, no estaba donde está ahora. Y a Carlos Monsiváis, que iba en el grupo, porque estábamos con la cosa cultural, lo obligaron a ponerse corbata y a mí entrar por la parte de atrás, a donde íbamos a imagínate comer. eso, imagínate Cosa que me eso. juré que nunca volvería a ocurrir. Y ahí hicieron su evento. Y ahí hicimos nuestro evento, ahí al Lo lado del reventaron. HW Marriott, sí. Lo reventaron. Lo reventaron y fue inolvidable. Y su lema, mujeres empoderando mujeres. Fue extraordinario. Yo creo que a partir de entonces que se rompió un esquema, una convención, empezaron a sucederse muchos cambios, Rodrigo. En el quehacer, en el hacer, en el pronosticar y lo más importante, en política. Hoy hay paridad de género. Sí, no la había. No la había. No la había. No la había. La primera gobernadora, que fue la entonces embajadora de Colima, Griselda Álvarez, que era, por cierto, poeta. Después de ella pasó mucho tiempo en que volviera a haber una gobernadora, que fue Beatriz Paredes en Tlaxcala, también poeta. Algo tendremos que ver Ahorita, los sí. poetas con todo esto. Sin duda. Ivonne Ortega hicieron esa campaña, Ivonne Ortega. Le hicimos la campaña ya en la época de Sostén. De Sostén. A Ivonne Ortega. Fue la primera clienta como grupo. Y le hicieron Como grupo. gobernadora. Y ganó. La nos agarraron tuvo mucha confianza. 25 puntos abajo, la agarraron. Eso lo sabes tú muy bien. Ella es una mujer extraordinaria. Extraordinaria, como me gustaría verla de presidenta de este país. Varios. Sigo porque ya vimos que para seguir la vida de Margarita hay que ir y venir, regresar, volver a entrar. Y entonces, María Las Heras, no es un tema menor en este programa, ¿verdad? El tema de María Las Heras,
Pero quisiera hablar de María Las Heras y Margarita Jiménez, estas mujeres que rompieron el tema, en el PRI de los 90, Maggie, porque, a ver, les tocó pasar el 88 donde el PRI casi pierde, si no es que perdió, nunca lo sabremos. Pero tú conociste a María Las Heras igual, por ahí por el 88, 89. Así es. Y les tocó esta renovación del PRI por primera vez. El PRI se cuestionaba por primera vez cambiar su imagen, acercarse a los ciudadanos. Cuéntame cómo es la época, el PRI de los 90, principios con María Las Heras. Yo creo que toda esa época es muy importante y yo tendría que sentarme a escribir sobre eso, pero ahora estoy escribiendo otras cosas. Bueno, aquí hay un factor muy importante. Estaba Luis Donaldo Colosio. Otro hombre importante. Que Luis Donaldo Colosio empujó a María, empujó a Ana Cristina, nos dio cabida a nosotros. Y empezamos a hacer cosas. Recuerdo que las elecciones parciales de 1991, por primera vez hacemos un verdadero show en el Salón Plutarco Elías Calles, con música, imágenes, frases, fuerza. Y la gente salió maravillada. Yo estaba esperando afuera, preocupadísima. Recuerdo otro momento muy importante, porque esto nos une mucho a María de las Heras y a mí. El Estado de México estaba en la lona. Había perdido hasta la camisa. Estaba el gobernador y unos cuantos alcaldes y demás. Solo gobernaba a las alcaldías rurales. Y entonces dije, don Arturo, me refiero a Arturo Montiel, gobernador, tenemos que hacer una encuesta, pero una encuesta que se sale de lo convencional. Vamos a preguntar qué artista prefieren, qué líder de México y el mundo les llama más la atención y cosas por el estilo. Y lo hizo María en todo el estado, no fue municipal, fue estatal. Tú sabes muy bien a qué me refiero. Sí. ¡Surprise! La Madre Teresa de Calcuta. Salió como el líder que los mexiquenses querían. Entonces, querían mujeres, pero mujeres que actuaran como madres de este pueblo abandonado cuidadoras por sus padres. Les quiero recordar que vivimos en un país que muchas familias han sido abandonadas. Y muchas mujeres se fueron convirtiendo en jefas de familia. Sí. Y entonces la recomendación de María de las Heras fue a orientar el trabajo a las mujeres, los porqués. ¿Y a quién le tocó hacerlo? A nuestra empresa, con el equipo que tú conociste. No, hombre, ahorita le vamos a entrar a eso, Maya, al Estado de México. Me voy a regresar, porque el Estado de México es tal vez ese hilo transversal en tu vida. Uno de ellos, pero digamos el que siempre... Muy importante. Quiero decir, el que siempre estuvo. Tuviste varios, pero como que el que siempre estuvo... Ahorita vamos a meter al Edomex, pero me voy a regresar un poquito a ese PRI, Maggie, porque hay dos cosas que quisiera que nos contaras. Solidaridad en ese PRI y, bueno, en ese gobierno, ¿no? Solidaridad. Y la 17 Asamblea. ¿Qué hiciste en la...? Locuras en la 17 Asamblea. Solidaridad. Recién había tomado posesión Carlos Salinas, el 1 de diciembre. Nos cita a una reunión de trabajo Carlos Rojas, que era el secretario, que fue el secretario de lo que después sería Desarrollo Social. Después sería Desarrollo Social. Quien era el director de Comunicación Social era un sinaloense, buen amigo de Enrique Rubio, y ahí empezaron las pláticas, y ahí empezó el concepto, y de ahí se derivó mucho de la experiencia, Rodrigo. Ahí aprendimos, yo he aprendido de toda aquella experiencia, que sin la gente no puedes lograr nada. Que si bien hay muchas decisiones de cúpula, allá abajo es donde deciden al final,
Ese Solidaridad Maggie era el programa del gobierno que antes siempre había habido ayudas del gobierno, estos programas sociales. Pero desarticuladas. Y nunca habían tenido un logo, un nombre, un lema. O comunicarse. O sea, es que Maggie, tú se lo llamaba, cuentas así como... bueno, porque no había. yo no intervine en todo y no se vale que yo me arrogue cosas que no. No, pero digamos, lo que hoy la gente llama los programas del bienestar, antes era Oportunidades en el PAN, Progresa en el PRI, después empezó con un programa Carlos Salinas de Gortari que se llama Solidaridad. Y Carlos Rojas. Y con Carlos Rojas, sí, fue con Carlos Rojas. Bueno, hasta una sobrina mía ahí agarró marido de ese tamaño. Bueno, ahí está. Y la 17 Asamblea Maggie. ¿Qué hiciste? En la 17 Asamblea armamos 5 o 6 sedes. 6 sedes en simultáneo. 6 sedes en simultáneo en muy poquito tiempo. El Deportivo Juan de la Barrera, en que ahí andábamos por los pasos de gato para armar aquello. En el Deportivo que creó Lázaro Cárdenas el 18 de... El plan sexenal. Estuvimos en el auditorio del PRI y en otros 2 lugares más que en este momento no. El Auditorio Nacional, ¿no? En el Auditorio Nacional, era presidente Zedillo. Me acuerdo muy bien que estábamos armando todo perdón por decirlo así, el espectáculo. No, pues eso era, ¿no? La CTM. Estuvimos en el auditorio de la CTM, así es, en simultáneo. Nunca había habido desde mover sillas hasta checar pantallas. El contenido de las pantallas se produjo, por supuesto. Fue extraordinario lo que hicimos en el Auditorio Nacional. Quien dirigía a la sazón, un extranjero, el Auditorio Nacional, el gerente, no nos dejaba hacerlo. Y quería que nos fuéramos a la 1 de la mañana. Y ni nos fuimos e hicimos lo que quisimos. Tuvimos que despertar en su casa a 2 amigos para que le jalaran las orejas a 2 amigos priistas notables, Florentino Castro y Roberto Campa, a quien quiero tanto, para que nos dejaran ahí adentro. Y hubiera sido yo capaz de armar una pataleta mayor a la que armé. Al día siguiente, al día siguiente que tocó auditorio, ya era la clausura, ese sí ya fue aparte. Llegó Ernesto Zedillo y quedó impactado. Dijo que ese sí era el PRI que él quería. Nunca se había hecho tampoco eso. No, nunca se había hecho. Otra. Seguimos con este tema. Me gustaría que nos contaras así, antes de meternos al Estado de México, 3 campañas o 3 momentos importantes, porque como así ahorita en el Auditorio Nacional no te dejaban y lo hiciste, te has tenido que enfrentar a cosas para romper. Porque te las voy a mencionar las 3, tú cuéntanos en el orden que tú quieras. Protector. Sí, claro. Esa es una. Me encantaría, había un candidato, creo que era Patricio Chirinos, que no era bueno hablando. ¿Cómo lo resolviste? Y otra, que te enfrentaste a un candidato a gobernador y que estaba enfermo del estómago, Sánchez Unzueta. Y tal vez es el spot más bonito que has hecho. Puede ser. El texto, o sea, que un político mejor pudo. Entonces, ¿por qué no me cuentas esas 3 cosas? Mira, Protector, estábamos en una época, voy a usar un término que hoy no me gustaría usar, pero lo voy a usar, muy conservadora. Y entonces, para no agredir tanto a las buenas conciencias... Protector es un condón. Es un condón, le llamamos el preservativo, no. El anticonceptivo que prefieren ellas. O sea, a ver, pero no, o sea, no había campañas de condones. No, hombre, para nada. Y tú dijiste, Ana Cristina Corvarrubias, ¿sí? que era una directora en la Secretaría de Llamó a Enrique, me llamó a mí
hicimos aquello. Y resulta que nos excomulgan. A los que participamos en eso, nos excomulgaron. Es que otra ¡Qué vez, divertido es! La comunicación de los anticonceptivos, pues tenía que venir como una política pública, Tenía que Maggie. ser una política pública. No es de que hoy está pública. el hocico y que a ver, compra Claro, de fresa y de... No había de esas Y cosas. fue divertida. Después, para matizar un poco, con una médica muy capaz, muy sapientosa, hicimos, no me acuerdo si fueron 20 o 30 cápsulas médicas, pero que se firmaban con Protector, el anticonceptivo que prefieren ellas. Fue fantástico. Y me mencionabas tú la campaña de Horacio Sánchez Unzueta, que sigue siendo mi amigo, por cierto. Lo quiero, lo estimo, lo admiro. El texto político más brillante que yo he leído en mi vida, se lo leí cuando ya no era gobernador, a Horacio Sánchez Unzueta. Horacio Sánchez Unzueta, Gobernador de San Luis Potosí. Gobernador de San Luis Potosí, después de que no habían logrado entrar a Palacio de Gobierno 3 antes, porque no los aceptaba la sociedad potosina, que son muy difíciles. Sí, Los potosinos son muy difíciles. Los textos los tuvimos que hacer un magnífico poeta potosino y Margarita Jiménez, también poeta, que entonces no le estaba dedicando tanto tiempo a la poesía, pero nunca dejé de dedicárselo. Y quedó el texto, y llamamos como productor a Jorge Chávez, mi compañero, por eso le digo compañero, y Cucamonga Films. Cucamonga. Cucamonga Films, sí. Y entonces llevamos a Horacio por diferentes partes de San Luis, que San Luis es una tacita de plata, es un lugar colonial hermosísimo, y ganó. Era chorrillo cuando lo hiciste. Sí, la noche de uno de los spots, que al productor, al maestro de Alba, que tenía momentos gloriosos, era Ávila, pero de pronto se le pasaba la mano. Don Horacio tenía diarrea. Ay, esto no lo debo contar, eso qué? quítelo. ¿Por qué? Don Horacio estaba mal del estómago. Ok. Y tenía que subir una escalera. Y se le veía la cara desencajada. Y se cambió la camisa no sé cuántas veces, porque él vivía en México. Entonces alguien le prestó su casa en San Luis. Fue de una gran dificultad. Ahí ayudó mucho a una compañera que todos quisimos y queremos y la hemos visto, que es Blanca Pérez. Ese fue un momento estelar de dificultad. Pero hay otro que yo sí quiero narrar, aunque no lo mencionaste. Cuando hicimos la campaña de Emilio Choifet para gobernador del Estado de México. No, aguántame esa tantito, porque ya después de esto prometo que nos metemos al Estado de México, porque ahí empezaste en el Estado de México. No empecé ahí. Con Choifet, ¿no? En el Estado de México. Sí, me refiero al Estado. Empecé con Alfredo del Mazo González. El papá. Gobernador que ya murió. El exgobernador. Bueno, ahorita le entramos, pero nada más cuéntame la de Chirinos, por favor, Cani. Sí, Patricio Chirinos, un hombre brillante con muy mal genio. Y que tenía un problema. Veracruzano, que tenía un gran problema en la garganta. No podía pronunciar frases largas. No podía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Porque esa era una verdadera dificultad, ¿eh? Sí. ¿Qué hicimos? Y nos ayudó un político que hoy está satanizado, que fue Miguel Ángel Yunes, que era su secretario de gobierno. Lo que hicimos es pasear la cámara por las entidades, por los municipios, por los pueblos mágicos de Veracruz, llegar a esos lugares y que al final, cruzando por uno de los parques, precisamente
Dios santo, de donde dicen que, de Tlacotalpan, Patricio Chirinos pidiera el voto, nada más. Pidió el voto, nada más. En aquel entonces el papel todavía se usaba. Hicimos carteles que eran verdaderos cuadros y en el ángulo superior derecho estaba Patricio Chirinos pidiendo el voto. La gente, con la que como siempre digo hay que considerarla el número uno, se los llevaba para ponerlos en la sala de su casa, porque eran imágenes de su pueblo, imágenes de su municipio. Y bueno, se hicieron muchas caricaturas y demás. Y entonces el licenciado Colosio dijo, póngase una exposición de la campaña de Patricio Chirinos en el lobby del PRI. Y así fue. Con música, porque él no podía hablar. Entonces, él no podía hablar. Entonces fue una música ahí, muy veracruzana. Un spot e hicimos precioso. Videoclip, entonces Sí. ya usaba el videoclip. Hicimos un videoclip maravilloso, maravilloso, con los lugares tan hermosos que tiene Veracruz. Ok. Mira, hace rato decías que entraste a la campaña de Ramón Aguirre rapeando. Sí, claro. En el Estado de México hiciste varias cosas. De todo. Dicen que entraste un día con un dinosaurio. Es cierto. ¿Es cierto que quemaste un dinosaurio? Sí, también es cierto. ¿Es cierto que la frase te lo firmo y te lo cumplo es tuya? Claro, es mía. Es cierto que, muy famosa. No me dejará mentir el licenciado Peña. Claro que ahorita no pueden ni declarar. Se la adjudican varios, pero me consta además. Oye, ¿una flecha de humanos hiciste? Sí, claro, así es. 8 primeras planas en los periódicos. Sí, también es ¿Te acusaron correcto. de hacer misas? Misas negras. Misas negras, Maya. Sí. ¿Es cierto que diste tenis y vitaminas a los candidatos? Tenis y vitaminas a los candidatos, sí, Rodrigo. ¿Es cierto que dirigiste una campaña de unos huevos? Es correcto, agresiva, pero funcionó. Pero, sigo pensando, ¿es cierto que estuviste en el Estado de México en varios momentos buenos y malos para el PRI del Estado de México? Claro que sí. ¿Es cierto que en el Estado de México hiciste unas estaciones de radio móviles? Es cierto. Y es cierto, Radio Morgan le llamamos. es cierto que esta técnica que usa Tupperware para vender Sí, el multinivel. el multinivel, con ese, ¿es verdad que te comiste la tierra del Así Estado de es, México? sí, O sea, así los es. priistas usaron esta técnica, ¿es cierto todo eso? Todo eso es cierto. Cuando salgas, no voy a caber por esa puerta. Porque nada de eso había de lo que acabo de decir. Nada. Nunca nadie había hecho una campaña Nunca de unos nadie se huevos. atrevió a inventar estas locuras. Locuras y no. Mira, cuando me llama Arturo Montiel, que lo conocí siendo coordinador de campaña de Emilio Ochoa y Fett, para pedirme que ayudara en la campaña intermedia también, pues tuve que ver encuestas y tuve que ver información. Y ahí me habló y me dijo, Margarita, ¿qué está haciendo ahorita? Le digo, pues estoy trabajando en un proyecto tal. Véngase para acá. Y ahí va Margarita para allá. ¿Eso fue en el 2000? Eso fue en el 2000. Es cierto que me hacían la broma de que ustedes no sabían en esa época si cerraban en la mañana O cerrábamos en la tarde. ¿Cómo es eso? Porque Pues porque estábamos en ese momento, creo que con un cliente, y teníamos un cliente que manejaba Roberto Galicia y no nos habían pagado. Entonces, Robert es el que dice, no sabíamos si íbamos a cerrar en la mañana o íbamos a cerrar en la noche. Pero nos hablaron 2 clientes mágicos y uno de ellos fue Arturo Montiel, al quien le viviré agradecida. Ahí voy, llego a la antesala y en la antesala estaba un personaje peculiar que hizo historia, que fue Isidro Pastor. Yo no sabía todo lo que pasaría. Nos enseñó encuestas, como le hacía don Arturo, así, y luego las guardaba.
no nos las dejaban. De manera es que sí nos pudimos dar cuenta de muchas cosas y entre ellas me dijo, mire Margarita, usted está aquí porque creo que en aquel entonces, en el año 2000, que es hora de renovar la cara del partido, tienen que llegar los jóvenes. Había perdido el PRI, el nivel nacional. Bueno, y en el Estado de México estaban, ¿cuántos puntos abajo? Como 20 puntos abajo, 19 puntos o 20 puntos abajo. Solo se gobernaban los municipios rurales, como mencioné en algún momento, y los llevamos 9 puntos arriba y ganamos. Y ganamos hasta lo que no. La fuerza mexiquense. Con la fuerza mexiquense 2000. ¿Qué hicimos? Hicimos que, yo le dije a don Arturo y a Isidro, tenemos que hacer que la militancia se sienta orgullosa de su partido. Se los tenemos que recordar y hacer que lo sientan. Y vamos a hacer unas ceremonias. Y entonces pusimos, como si fuera la mesa esta donde se ofician las misas. El atrio. No el atrio, es el patio de afuera. No. El púlpito, pues, el púlpito. Pusimos un cirio ancho, grande. No pusimos nada raro. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de México y los documentos del PRI, los documentos institucionales del PRI, con un mantelillo ahí blanco y hicimos un altar. Altar, era un altar, sí. Aquí mis compañeros de la producción me están recordando. Era un altar. Pusimos a los candidatos en donde normalmente se sientan los espectadores y del lado contrario del altar pusimos sillería en donde se sentaron sus esposas o novias y sus hijos a quienes les pedimos que fueran vestidos de blanco. Pasamos ni siquiera era un video, eran filminas musicalizadas, pero sí empezó con un video que empezaba diciendo hemos perdido el rumbo y se oía el balido de unos borregos y borregos arriándolos un pastor. Entonces, y después hablamos de cómo nos habíamos equivocado, de nuestras faltas, de nuestros pecados priistas, y después diríamos que tendríamos que honrar en algún otro momento a Morelos. Yo escogí mis héroes que yo prefiero. A Morelos, que tendríamos que honrar a Cárdenas, en aquel momento así lo consideré, que tendríamos que honrar a Luis Donaldo Colosio. Se venía abajo el teatro, porque era más reciente lo de Luis Donaldo. Y los priistas llorando. Carmina Burana. Metimos la música de Carmina Burana. Se quemaba el dinosaurio. Eso fue después. Y primero tuvieron que comprometerse con sus hijos y con sus mujeres a que no les fallarían, a que cumplirían. La musicalización fue muy importante en los eventos. Qué bueno que te acuerdas. Porque pusimos, desde luego, el himno a la alegría de Beethoven, escrito por Schiller, como todos sabemos, y también se incluyó una parte de la opereta o de la obra musical del Hombre de la Mancha, y por último, Carmina Burana. Mientras quemábamos un dinosaurio, eso fue en otra fecha, con todos los grandes pecados del PRI, corrupción, fraude, dedazo, nepotismo. Y en el patio en el gran patio del PRI se quemó un dinosaurio
gigantesco. Pues cómo no íbamos a ganar las 8 columnas, las páginas del Reforma, lo recuerdo en aquel entonces, y no me acuerdo de los periódicos locales, por supuesto. ¿La Marea Roja, Maggie? ¿Ahí la empezó? Marea Roja. La Marea Roja que en la que fuimos a exigir juego limpio al Instituto Estatal Electoral. Hicimos una Rosa de los Vientos y entonces en 4 direcciones iban caminando con una urna, se llevaba cada quien encabezando con una urna y en fila a exigir juego limpio. Subimos en una grúa a que dijera el mensaje a Isidro Pastor, pero a última hora le pidió que subiera a Beatriz Paredes y estaba un compañero nuestro con las tarjetas. No puedo decir lo demás por respeto a Beatriz porque es alguien a quien respeto seriamente, también poeta, por cierto. Una historia increíble la del Estado de México, nunca se había hecho, pero es importante para estas nuevas generaciones, Maggie, dejar claro que todas estas grandes campañas, grandes momentos comunicacionales terminaron en resultados electorales. Empezó con medición, con evaluación. Uh-huh. Yo debo decir que encuesta. O sea, encuesta siempre. O sea, los huevos vienen de una investigación, no es nada más. Grupos de enfoque. Exactamente. Habría que picarle las costillas a los varones. Y por eso se hizo la campaña de los huevos. O sea, es decir, no son ocurrencias, Maggie. Pongámonos creativos y ya está. No, la creatividad, incluso la otra, la que no es de la comunicación política, se basa en horas y horas de lectura. Método, me dijiste. Método. Y se basa en investigación, de medición de la opinión, pero en mucha investigación documental y en el cara a cara en la tierra con la gente. Y debe determinar, o los objetivos deben ser forzosamente en votos, en este caso, ¿no? Es decir, el resultado son votos. Es decir, número de votos. Se gana o se pierde. No hay más alegato, ¿eh? No hay más. Como bien decías al principio, el segundo lugar. No es nadie. Estamos por terminar. Nada más, en esta etapa del Estado de México, donde el PRI nacional había perdido, el PRI del Estado de México nunca perdió, digamos, pero no solo eso, sino que en las intermedias recuperó todo, siguió ganando, lograste votos históricos con estas campañas. Es importante decirlo porque estas ocurrencias no son nada más, ahí vamos a ponernos creativos, es decir, vienen de una investigación y deben de terminar con un resultado. A mí me gustaría, si se puede citar, dos cuestiones importantes. Tú hablabas de hacer radio, creamos radiodifusoras locales. ¿Cómo se llamaban, May? Pues Radio Morgan. Radio Chalco, Radio Chalco, Radio Atenco, etcétera. Sí. Hicimos mantas móviles tridimensionales. Eso no había antes. No había antes. Radio. Hicimos el multinivel bien hecho. Se llevó el modelo multinivel a los hogares de las mujeres, que se convirtió en votos. A mí me habló el licenciado Enrique Peña para darme las gracias por lo que se había logrado en las elecciones intermedias y con Erubiel Ávila. Y me gustaría citar por último, hoy no es bien visto, pero yo ya tengo una edad que me permite muchas cosas. Estábamos en una junta en el Four Seasons, en el que estaba Enrique Peña, candidato, y algunos de sus colaboradores, y él me platicaba que estaba yendo a los lugares y haciendo sus compromisos. Y le dije, licenciado Peña, ¿por qué no le ponemos que se los firmo y se los cumplo? Así nació, te lo firmo y te lo cumplo. Ya sé que se lo han arrogado 80, pero todos los que estuvieron en esa junta, tú lo sabes bien, así fue. Y, por cierto, esa campaña es la primera vez que una campaña que una campaña en carteleras en exteriores tiene mayor recordación que la televisión. Sí. Sostenía... O sea, tú en el Estado de México, Maggie, si me permites, tomaste la calle.
les ganaste la calle a los demás? Tomé la calle y aplica nuevamente el conocimiento en la paleta de colores. Todos sabemos, todos los que nos dedicamos a esto, o a la pintura, o al arte, o a la arquitectura, que el rojo es un color que vende, es un color de triunfo. De manera es que yo le ponía el ejemplo al gabinete, porque yo iba a las reuniones del gabinete, primero de Arturo Montiel y después algunas veces de Enrique Peña. El rojo de Marlboro y el rojo de Kodak, ya estos dos ya no existen. El rojo de mis patriotas, el rojo de las Chivas, el rojo de Tom Brady, el rojo vende. Y por eso tomé la decisión de pintar al Estado de México de rojo, porque como que ya daba pena por usar el rojo, porque usaban el dibujito del verde, blanco y rojo de manera tibia, lo que comunicaba vergüenza. Entonces todo se hizo intensamente rojo, pero la razón fue esa. Y me llevó una vez a Arturo Montiel a que expusiera yo en el gabinete por qué rojo, porque no querían. La marea roja nació así. Y duró, pues, hasta hoy, o sea, hasta hace poco. 22, no, pues el PRI sigue gobernando, o sea, 22 años después, sigue ahí. Oye, Maggie, ¿alguna campaña perdedora que te acuerdes? Y una campaña, es una campaña buena, perdedora, ¿no? Y alguna campaña que se haya quedado enlatada que hubieras dicho, ay, qué lástima que esta no salió. Híjole, es que le tengo que consultar a mi asesor, a Mira, mi vocero. Yo me acuerdo de una de las que se enlataron y no salió. Una que hiciste, porque me acuerdo ahorita. ¡Claro! Una del PRI en que decía, sí, pero sabe gobernar. Era una campaña en que asumía que todo lo que dijeran del partido, sí, es cierto, pero sabe gobernar. Yo le añadiría hoy lo que ha salido en unos memes. Éramos felices y no lo sabíamos. No lo sabíamos. ¿Y alguna perdedora, Maggie? Bueno, pues la de Ramón Aguirre, pero no fue nuestra culpa. Y la de San Luis Potosí, pero García Julián fue, ¿no? La del señor García Julián, porque ya la de la doctora no la hicimos. La del señor García Julián ya era un hombre mayor, sí, sin el vigor para entrarle a aquello. Y San Luis Potosí lo conocí hasta antes de los Gallardo y lo subí, lo bajé y demás, tanto casi como el Estado de México. Y es importante también porque en esto se gana y se pierde. Ahí se gana y se pierde. Tienes los dos y al final un consultor, cualquiera que sea su disciplina, se enfrenta a que convences o no convences a un elector y te favorece o no te favorece con su voto. No es, ay, qué bonita está esta campaña y ya estuvo. Puedes tener un campañón y perder porque las circunstancias, claro. La vida del consultor, Maggie, pasa por muchas cosas, que no dependen necesariamente del consultor, ¿cierto? Que te quedan a deber es una de ellas. Bueno, que te quedan a deber. Pero hay que decir que la voluntad política es decisiva en que las cosas ocurran. Si hay titubeos, bueno. O sea, te enfrentaste a buenos políticos que te dejaron ser. Hay algunos que me dejaron ser. Y salió el resultado. Y el resultado fue bueno. Oye, hay una parte aquí en la guarida del encuestripador, Maggie, que se llama de tripas corazón. Ay, Dios mío. Ni modo. De tripas corazón. Bueno, así pues es. ¿Puedo agarrar mi Kleenex? Sí, no, mira, porque me has mencionado Javier Sánchez Campuzano, Miguel Lice Pedrosa, Enrique Rubio, Enrique Jackson, Luis Donaldo Colosio, has mencionado. Arturo Montiel. Enrique Peña Nieto. Bueno, ese entra en otra categoría. ¿Por qué te lo digo? Porque puro grandote, moreno, bigotón, ¿cierto? Me estás metiendo en problemas, Rodrigo. Lo que te quiero decir es que me expliques cómo acabaste con un güerito de ojo claro, Maggie. Porque es el gran compañero que la vida me tenía como premio. Y quiero aquí comentar algo que ilustra mucho. El otro día estábamos en el taller, mis compañeros y yo. Estábamos en la oficina, que hoy no se ocupa mucho. Y la sala de juntas es una bonita sala de juntas,
Me dicen, bueno, ¿y todo esto cómo lo hiciste, Margarita? Pues con mucho esfuerzo. Todo en vida ha sido con mucho esfuerzo. Inclusive casarse. Sí. Casarme me costó mucho trabajo. Y grita una de mis compañeros, Jacqueline, grita, premio mayor, Roberto, premio mayor. Ha sido el premio mayor de mi vida, porque ya no fue, nosotros nos unimos y después nos casamos en la etapa en que la apariencia no tenía que ver con el corazón. Fue mi compañero, fue mi aliado, hemos sido socios, somos amigos. Yo le digo a Roberto que somos una pareja que inició su diálogo hace 38 años y no lo ha concluido. Y tengo, el final de un verso dice que cruzaremos la puerta del destino juntos. Mi Robert, como lo conocemos Así todos, es. mi Robert, nuestro Robert, no es fácil, Maggie. Come, o sea, no cualquier cosa, tortillitas hechas a mano, ¿sí o no? Sí. Tiene sus cosas, mi Robert. Así es. Lo digo no solo por eso, porque esta exitosísima mujer, con esta exitosísima carrera de la que hemos hablado, con estos, haber roto paradigmas, se encarga de su casa, se encarga de qué se va a comer. Diario. Se encarga de que su pareja o ya su esposo compartir cosas, que sean felices, le dedica tiempo. Porque estás de acuerdo que hay veces que pareciera que una cosa está peleada con la otra, ¿no, Maggie? Que esta gente exitosa no puede tener una vida de pareja normal, no puede tener una vida con la que tú compartas cada cosa. ¿No te parece que hay gente que quien es exitoso en algo no es exitoso en lo otro? Y a ti me parece que no estoy de acuerdo en que sea algo que te llegó y que sea un premio mayor. Yo creo que es algo que se trabajó también, como te costó tu carrera profesional. Pero, ¿cuál es ese truco, Maya? O sea, ¿por qué tú sí pudiste? ¿Por qué tú sí? A ver, yo viví muchos años sin una pareja en mi casa. Yo viví muchos años dedicada a mi madre y yo quería tener un hogar. Y yo necesitaba un hogar y los bigotones no me iban a dar ese hogar. No fue planeado, fue un diálogo diario. Lealtades, muchas lealtades, aventuras juntos, muchas aventuras. En fin, un proyecto común. Él se sumó a mis locuras de la poesía y yo me sumé a su gusto por el fútbol americano. ¿El golf? Al golf, al fútbol americano y a su familia. Sus hijos y sus nietas son mis nietas. De manera es que, pues así sí funcionan las cosas. Hay veces que me harto de tener que decir diariamente que vamos a comer. Porque el señor come diferente que la señora, porque no le gustan las excentricidades que le gustan a mi marido. Pero yo diría que somos un éxito como pareja. Ha funcionado bien y juntos cruzaremos el arco del destino. Ese es nuestro plan, morir juntos. Eso es bien importante, Maggie, porque me parece que a lo largo de esta plática has obviado cosas que parecieran fáciles, que parecieran, ay, mira cómo me lo cuenta, tomó, agarró el Auditorio Nacional, ¿no? Pues un poco la parte familiar también es admirable y es ejemplo, porque, insisto, no pasa común. Yo concluiría diciendo, haciéndote una pregunta, como empecé, el oficio de esto es preguntar, el mío. Es dos preguntas en una, Maggie. Si hoy estuviera tu padre, al final de tu carrera, en esta etapa en tu vida en donde hoy puedes voltear atrás y darte cuenta de lo exitosa que eres en lo personal y en lo laboral. Pero eso lo sé yo. ¿Qué crees que te diría tu padre si pudiera decirte hoy, al final del camino, con esa admiración de la que me platicaste al principio que tenías por él, ese que querías llamar su atención, ¿qué crees que él te diría al final de este camino? Yo creo que a él le hubiera gustado que yo me dedicara a la literatura. Estoy segura
Pero te dedicas un poco, eres poeta. Sí, ahora me dedico ya O sea, también lo haces. casi de tiempo completo. Pero me alentaría. Fui consentida, fui muy querida y eso me dio mucha seguridad en la vida. Yo creo que, sobre todo, me diría, hija querida, sé feliz. Y como balance, porque no entramos mucho en ese tema por una cuestión también de tiempo y quisiera hablar muchísimas cosas más, pero me parece que tu madre era una figura que te exigía, y te exigía en cómo te veías, te exigía en cómo te expresabas, te exigía ¿Tú crees, Maya, este final, y con eso terminamos, que hoy puedes ver a tu madre y decirle... Si a alguien le cumplí fue a ella. Si a alguien le cumplí fue a ella. Me dijo algo fantástico que ilustra toda mi vida. Hijita, no te entiendo, pero te quiero mucho. Mira, yo me quedaría con eso y terminando que ya vendrá otro capítulo a porque nos falta muchísimo, pero decirte que todo este éxito de Margarita en lo personal y en lo profesional es aspiracional para muchas generaciones. Aquí grabando, filmando, habemos un par de ellos. Mi vida es una antes y una después de Margarita Jiménez. Rodrigo, te agradezco mucho esto y para mí mi vida la entiendo con Rodrigo Galván de las Heras. Me da mucho gusto hasta dónde has llegado. Me da mucho gusto el hombre exitoso que eres también profesionalmente y familiarmente. No, y yo te agradezco. 3 hijos maravillosos. Te agradezco muchísimo porque independientemente del programa y todo, es escuela, eres ejemplo para todos nosotros y eres algo a lo que todos tenemos que aspirar. Llegar, conquistar, darse la vuelta y ver que todo en lo personal y en lo profesional lo hiciste bien. Te quiero muchísimo y te agradezco muchísimo. Yo te agradezco a ti y a tu equipo. Eres más que un encuestripador, eres, le vas quitando capas de piel, hasta dejar la entraña. Muy bien, Rodrigo. No, gracias. Tengo buena maestra. Muchas gracias. Gracias.